Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 8 para la semana 8 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a ubicarnos en el cuadro de contenidos como lo hacemos siempre. En el cuadro de contenido podemos ver que continuamos con la unidad número 5, denominada Literatura Latinoamericana, y dentro de esta, en esta ocasión, vamos a estudiar el realismo mágico. Los contenidos que vamos a analizar en esta ocasión son el fenómeno del boom latinoamericano y la recepción de obras literarias como Pedro Páramo de Juan Rulfo y Cien años de soledad del señor Gabriel García Márquez. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda resolver las preguntas de comprensión lectora. Dicho esto, podemos pasar a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le solicita que lea la información sobre el contexto de producción del boom latinoamericano. El informe que se le presenta se denomina el fenómeno del boom latinoamericano. En este se informa que el concepto del boom latinoamericano hace referencia específicamente a un grupo de escritores que surgieron en una misma época. Estos escritores surgieron de países diferentes de Latinoamérica y por motivos comerciales se unieron y englobaron su literatura bajo una etiqueta denominada el boom. En este sentido, podemos definir el boom principalmente como un fenómeno editorial y literario que destacó en la literatura durante la época que fue de 1960 hasta 1970, con las innovaciones novelísticas de la época. Sin embargo, es muy, pero muy importante dejar puntualizado que este fenómeno, el boom, no trata de una generación de escritores, propiamente no trata de una corriente literaria o un movimiento literario en sí. Más bien es una táctica de comercialización, una táctica de marketing que fue promovida por la editora Carmen Beisel. Este concepto hace referencia a la proliferación de autores en diferentes países de Latinoamérica, como ya lo mencionábamos, que apostaron por crearse un tipo de narrativa propia, tratando de alejarse de la influencia europea que hasta ese punto había dominado la literatura latinoamericana. Pues estos escritores, estos autores buscaban su propia identidad en las letras. Sin embargo, estos escritores del boom estaban influenciados por movimientos vanguardistas, no estaban tan ajenos a los movimientos europeos como lo querían. Estos movimientos que imperaban en ese momento en Europa. Uno de esos movimientos era el surrealismo, así como otros movimientos que estaban surgiendo en Latinoamérica, como el realismo mágico, que hace referencia a una fusión entre la ficción y lo real. En este punto sí se ve este abandono de la figura literaria europea, ya que se trata de imitar una tendencia o una corriente propia de Latinoamérica como lo es el realismo mágico. El realismo mágico trata de mostrar lo extraño como cotidiano con la finalidad de experimentar con el arte y encontrar así otra forma de expresar la realidad. Julio Cortázar tenía su propia perspectiva respecto a este fenómeno denominado el boom, y él sostenía que la publicación de obras del boom coincide en el tiempo por pura suerte, por puro azar. Para el escritor no se trataría de un grupo de autores unidos en torno a orientaciones literarias o rasgos narrativos necesariamente comunes, sino de una simple casualidad, por lo que él afirma y cree fielmente en que no se puede llamar al boom un movimiento literario o grupo generacional en sentido estricto. Lo que sí une a estos autores que surgen en el boom o durante el boom sería el momento en el cual ellos escriben sus obras. El mismo ambiente político, comparten además la misma situación social, también la inestabilidad y las transformaciones económicas que estaban reinando en gran parte de América Latina en aquel momento. Se agrega además que es indudable que el boom supuso un antes y un después en la narrativa de lengua hispana. Es en este sentido que llama la atención el hecho de que Cortázar atribuye al boom que los propios escritores y lectores latinoamericanos comenzaran a leer
la literatura latinoamericana, acontecimiento que nunca se había dado antes. Ellos comenzaron a confiar en sí mismos y él agrega además que esto es relevante, es muy importante, dado que antes de este fenómeno solo miraban hacia la literatura europea, solo miraban hacia la literatura francesa. Esto es manifestado por Julio Cortázar. Por último, es importante mencionar además que el boom se desarrolló en un contexto histórico muy complejo, en el que hubo 3 acontecimientos que por sus consecuencias sociales y políticas en la vida hispanoamericana deben ser tenidos en cuenta como principales influyentes en este fenómeno. Recordemos que los escritores siempre se dejan influenciar por los hechos, los acontecimientos que están dándose alrededor de ellos, por el contexto que les circunda. Estos hechos que ocurrieron y que influenciaron esta época en la literatura y a sus autores son la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana y el golpe de Estado en Guatemala. Analizado el texto, vamos a detenernos un poco a revisar el cuadro de texto, el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual encontramos la siguiente información. La palabra boom designa al elemento no verbal que representa una explosión o el estallido de una bomba. Sin embargo, la Real Academia Española la define como el éxito o el auge repentino de algo. Establecido esto, podemos pasar a revisar las preguntas que se nos plantean con relación a el texto que acabamos de leer y analizar. Son 4 preguntas a las cuales les vamos a dar respuesta a continuación. Se le pide, en tu cuaderno de trabajo responde a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por boom latinoamericano? Vamos a definir al boom latinoamericano como el fenómeno latinoamericano dado en un periodo de tiempo transcurrido entre la década que va desde 1960 hasta 1970. Es en el boom latinoamericano en el cual se da una producción literaria intensificada, del cual debemos tener claro que el boom propiamente no puede considerarse como corriente literaria, ya que no existió una unificación en cuanto a características o técnicas de escritura durante este fenómeno, pues cada autor buscaba generar un estilo literario propio. Se percibe al boom como una estrategia de marketing cuya finalidad fue situar la literatura americana en el mundo, darle un lugar. Esta estrategia de marketing fue originada por la editora Carmen Beisel. En el punto número 2 se le cuestiona que según el texto conteste por qué el boom no puede clasificarse como un movimiento literario. A eso vamos a responder de la siguiente forma. En primer lugar, sabemos que desde un principio en el texto se nos detalla que el boom fue originado como una estrategia de marketing, la cual buscaba posicionar la literatura latinoamericana en el mundo, y que dicha estrategia de marketing, como ya lo mencionamos en la respuesta de la pregunta 1, fue originada por la editora Carmen Beisel. Además, de acuerdo a la perspectiva de Julio Cortázar, no puede considerarse a este fenómeno como un movimiento literario, dado que lo único que une a los autores en esta época en que se da este fenómeno es el contexto sociopolítico en el cual se desenvuelven, ese sistema político que se percibe inestable social y económicamente. Debemos decir además que estos autores no comparten rasgos estilísticos, por el contrario, cada uno busca un estilo propio, pero siguen rigiéndose por el vanguardismo que imperaba en Europa en esa época. Es así que una de las corrientes más seguidas es el surrealismo. Además, agregar que también imitaron un movimiento literario propio de Latinoamérica, como es el realismo mágico. En el punto 3 se le pide que a partir del texto usted responda cuál es el aporte del boom literario al desarrollo de la literatura latinoamericana. Se le pide que explique. Podemos decir que el boom supuso un antes y un después en la literatura hispana. Julio Cortázar atribuye así al boom
que los propios escritores y lectores latinoamericanos comenzaran a leer la literatura latinoamericana y a confiar en sí mismos. Y él agrega que antes solo se regían bajo los modelos europeos o propiamente franceses. En el punto 4 se le pide que a partir de las ideas principales del texto elabore un cuadro sinóptico o un mapa de ideas sobre el boom latinoamericano. En esta ocasión, la propuesta difiere un poco de lo que se nos solicita. Se nos solicitó un cuadro sinóptico o un mapa de ideas y en lo personal me pareció una mejor manera de mostrar las ideas principales del boom, un cuadro que vamos a ver a continuación. Vemos aquel cuadro en el cual se reflejan las principales ideas que nos muestra el texto, iniciando por el título que es Boom Latinoamericano, un fenómeno que transcurre, que se da en el periodo de 1960 a 1970. Se denomina a este fenómeno como un boom literario o un boom latinoamericano, ya que la producción literaria fue tanta, fue como un estallido en el cual muchos autores latinoamericanos comenzaron a producir de una manera masificada, de una manera intensificada sus obras literarias. Y esto contribuyó a que Latinoamérica en literatura se posicionara en el mundo. La siguiente idea da a conocer que el boom no se considera un movimiento literario propiamente, dado que no habían rasgos literarios comunes entre la literatura originada en esa época. Además, los escritores buscaban su propia identidad y no así compartir características comunes. Además, como ya decíamos, se comenzó a posicionar la literatura latinoamericana en el mundo y comenzó a ser valorada por los escritores y lectores latinoamericanos. Agregado a esto, tenemos que pese a que cada autor buscaba su propia identidad, seguían los movimientos vanguardistas surgidos en Europa, dentro de estos el surrealismo, y también se seguían algunos movimientos literarios surgidos en Latinoamérica, como el realismo mágico. Para finalizar, se conoce que Julio Cortázar opinó que pese a no ser un movimiento literario propiamente, es a este fenómeno que se le debe el haber conseguido posicionar la literatura latinoamericana tanto en el mundo como en la propia Latinoamérica. Ahora que hemos resuelto las preguntas sobre la actividad 1, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se nos muestra un fragmento de la obra Pedro Páramo del autor mexicano, escritor mexicano Juan Rulfo. Se le pide a usted que lea el siguiente fragmento extraído del capítulo 3 de la obra Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Vamos a analizar lo que nos plantea el fragmento de la obra, de la misma forma en que les compartí un enlace para un audiorelato con la guía anterior, la cual trataba de la obra 100 años de soledad. De la misma forma les voy a compartir un enlace en esta ocasión para que puedan darse una mejor idea de lo que trata la obra en general, ya que sabemos que acá solo nos presentan un fragmento. Y la obra, por ser una obra del realismo mágico, es bastante complicada de entender, se puede decir, y no la vamos a entender con un fragmento solamente, por lo cual es muy importante que usted la conozca de forma general para que pueda entender de mejor manera este fragmento que se le presenta. Vamos a empezar a analizar el fragmento. En el fragmento se nos presentan dos momentos de la historia. En la primera etapa se relata el momento en el cual Pedro Páramo todavía es un niño. Se relata un poco un evento acerca de su niñez, una situación que se dio en su niñez. Y de repente el fragmento nos traslada años más tarde, época en la que Pedro Páramo es un adulto, un padre de familia, un dueño de una hacienda, en fin, lo vamos a ver a continuación. Si vemos, la obra se presenta de forma dialogada. Empieza Eduviges, aunque no se menciona su nombre. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? Pedro Páramo contesta, no, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo, cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y al telégrafo, mientras que él se vive tomando cerveza en el billar. Además no me paga nada. Eduviges, la abuela de Pedro Páramo, responde,
No estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz. Quizás mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo. Por el amor de Dios, es necesario que te resignes. Pedro Páramo responde, que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Responde Eduviges. Tú y tus rarezas, siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? En este punto de acá se da el traslado de tiempos. En este momento, Pedro Páramo es un niño, está hablando con su abuela, Eduviges. Esto que se narra acá en esta primera etapa del fragmento, esto es como un sueño o un recuerdo que está teniendo Eduviges en ese momento. Es así que cuando le preguntan, ¿qué es lo que le pasa a doña Eduviges? Ella sacude la cabeza como si despertara de un sueño. En el momento en que Eduviges reacciona, ya no se encuentra con Pedro Páramo como un jovencito, como un niño, adolescente, sino que se traslada al punto en el que ella está hablando con Juan Preciado. Juan Preciado es un hijo de Pedro Páramo, a quien se le murió su mamá y esta madre le pidió que fuera en busca de su padre, Pedro Páramo. Él se encuentra en ese pueblo, se ha encontrado con Eduviges y en ese momento están platicando. Y comienza la charla. Eduviges comenta, es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna. Juan Preciado pregunta, ¿entonces vive alguien en la media luna? Eduviges vuelve a contestar, no, allí no vive nadie. Nuevamente Juan Preciado cuestiona, ¿entonces? Y Eduviges le responde, solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables, corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. De esto surge una pregunta retórica, como hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, ¿no? Juan Preciado responde, no entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. Eduviges cuestiona, no. Él vuelve a responder, no. Ella comenta, entonces es cosa de mi sexto sentido, un don que Dios me dio o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guarda silencio un rato y luego añade. Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba mucho en volver, pero esa noche no regresó. Ella vuelve a intervenir, interrumpe lo que está diciendo y comenta y cuestiona. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. Juan Preciado responde. No, no oigo nada. Ella continúa añadiendo que entonces es cosa suya, que ella está oyendo cosas, y continúa con su relato. Bueno, como te estaba diciendo, esto de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaba por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era, y era Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo en que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que se encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? Le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa, comenta Eduviges. Miguel responde. Recordemos que en este punto se está narrando, Eduviges le está comentando, le está contando a Juan Preciado cómo fue el encuentro con Miguel Páramo
después de que muriera. Después de muerto, siendo solo un espíritu yendo a visitar a Eduviges, le responde: solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó a poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo y humo. Continúa Eduviges en su conversación con Miguel Páramo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y así cerré la ventana. Continué Eduviges. Antes de que amaneciera, un mozo de la medialuna vino a decir: el patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Eduviges continúa. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí, contestó el sirviente. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien, contestó Eduviges. Dile a don Pedro que allá iré. Hace mucho tiempo que lo trajeron. El sirviente contesta: no, hace de media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado, aunque según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde hace tiempo. Lo supimos porque el Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que sabe usted, como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas, le dice Eduviges al sirviente. Y el mozo de la medialuna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Eduviges, no, más te vale, respondió ella. Analizado el fragmento de la obra, vamos a revisar el cuadro informativo que se nos presenta respecto a la misma, que encontramos del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual se nos informa que Comala es el nombre de la ciudad en el que se desarrolla la mayoría de los hechos en la historia de Pedro Páramo. Es una palabra que proviene del náhuatl, que significa comal, recipiente utilizado como plancha para cocinar tortillas, por lo que se utiliza ese nombre para referirse al calor que hace en ese lugar. Establecido esto, podemos pasar a revisar las preguntas que se nos plantean respecto a este texto que acabamos de analizar, que es parte de la obra Pedro Páramo. Encontramos las preguntas acá como la actividad de cierre, la actividad número 3. En la actividad número 3 se le pide que después de la lectura resuelva la guía de comprensión lectora. En la guía de comprensión lectora se le pide primero que detalle de quiénes se habla en el fragmento y en qué condición se encuentran los personajes, que dé una explicación. Primero vamos a establecer que el texto es un texto que se plantea en forma dialogada, un diálogo que se da primeramente entre Eduviges y Pedro Páramo durante su niñez. En este punto, Pedro Páramo manifiesta su descontento con relación a ayudarle a Rogelio en el telégrafo y tener también que ayudar a cuidar el bebé, a lo que Eduviges responde que debe tener paciencia, que debe resignarse a lo que le toca, y Pedro Páramo a su vez contesta que tengan paciencia otros, no él. De pronto la escena cambia en tiempo y se refleja lo anterior como un recuerdo de Eduviges, quien de pronto reacciona y vuelve al punto en el cual se encuentra reunida con Juan Preciado, punto en el cual ella le relata cómo se dio la muerte de Miguel Páramo. En el punto 2 le piden que responda en qué momento Miguel Páramo se dio cuenta de que estaba muerto. Miguel Páramo se da cuenta de que está muerto cuando Eduviges le responde: no, loco no, debes estar muerto, Miguel Páramo. En el punto 3 se le pide que responda cuál es la intención de doña Eduviges cuando expresa la siguiente frase: te dieron calabazas. Y esta frase se la dice a Miguel Páramo. Usted debe responder cuál es la intención de ella. Esta expresión la dice Eduviges a Miguel debido a que a la hora en que se encontraba con ella
él debería haber estado con su novia, la cual visitaba en un pueblo llamado Contla, por lo que la expresión deja la cuestión de que si la novia lo había rechazado. En el punto 4 le piden que identifique y describa las 3 situaciones comunicativas que se dan en el texto. Podemos decir que tenemos una situación comunicativa en la cual se trata de persuadir, este momento en que Eduviges trata de convencer a Pedro Páramo que debe ser más humilde, que debe ser resignado, que debe tratar de aprender el oficio, que debe aprender a trabajar para tener suerte en la vida. Este punto, este mensaje que se transmite a través de ese momento en la historia, en este momento de la historia en el cual Eduviges trata de convencer a Pedro Páramo de algo, de que debe ser diferente, se da una situación comunicativa de persuasión. También tenemos una situación comunicativa en la que se busca informar. Esto se da en el momento en que Eduviges le da a conocer a Miguel Páramo que está muerto. También tenemos la situación comunicativa narrativa en la cual Eduviges relata a Juan Preciado cómo fue la muerte de Miguel Páramo. En el punto 5 se le cuestiona cuál es el tipo de narrador que posee el texto y en qué elementos se basa para identificarlo. Quien está contando la historia es Juan Preciado. Juan Preciado es el personaje principal de la obra Pedro Páramo, por lo cual podemos decir que el tipo de narrador que se da es narrador personaje principal. Además, de acuerdo a algunas características adicionales, como que este narrador conoce todo de los personajes, que piensan, que han vivido, sus historias anteriores, presentes y futuras, podemos clasificar el tipo de narrador también como narrador omnisciente, que es el tipo de narrador que lo sabe todo. En el punto 6 se le pregunta cómo se manifiesta el sentido y el valor de la muerte en el fragmento. Respecto a esto, podemos percibir claramente en el fragmento que la muerte se ve como algo doloroso, pero muy natural, un evento que es parte importante de la vida y luego del cual hay una existencia espiritual. En esta existencia espiritual, los seres pueden vagar eternamente por la tierra penando sin ir ni al cielo ni al infierno, o al ser perdonados pudieran ir al cielo. Pero en este caso no van al cielo ni al infierno ni se acaba su pena, porque estas personas vivieron en pecado, las de la historia, y nunca se arrepintieron. Eso como agregado. En el punto 7 se le pide que conteste cuáles son sus apreciaciones sobre el contenido del texto, que explique. En lo personal, a mí este fragmento, la obra en general, me gusta bastante, ya que me gusta mucho este género de suspenso, en el cual hay misterio, hay cosas sobrenaturales, cosas fantásticas y reales. Por eso me gusta bastante la historia. Y añadir quizás que en algunos momentos resulta un poco confusa por los cambios de tiempo tan repentinos que se dan, como veíamos en el cambio de escena que se da en el intermedio del fragmento, en el cual si no conocemos la obra nos podemos confundir, pero esto viene a ser y debemos tener claro una característica más del realismo mágico, ya que el realismo mágico no respeta los tiempos, cuenta las historias de esa forma y además agregar que nos es difícil reconocer en qué momento el personaje se encuentra en una realidad o en un sueño o en una fantasía, en algo que no existe. Al fin y al cabo, la obra en general, Pedro Páramo, es un mundo que se imaginó, que un mundo fantasma en el cual Juan Preciado se desenvuelve teniendo algunos encuentros con personas que ya no se encontraban en este mundo, que eran solo espíritus, pero
que en ese momento él no alcanzó a reconocer que lo eran. Con esto terminamos la guía y no encontrando evaluación podemos establecer entonces que esto sería todo acerca de la guía 8 para la semana 8 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.